Okami, tu experiencia japonesa en Málaga. Y Ayuntamiento de Cómpeta patrocinan este programa. Muy buenas tardes, bienvenidos a Málaga TV en nuestra última edición semanal y hoy jueves comenzamos con el espacio de servicio público, además con la suerte de contar, como suele ser habitual, una vez al mes con nuestro amigo el doctor Santos Agrela. Santos, buenas tardes. ¿Qué hay? Buenas tardes, ¿qué tal? Pues muy bien, y además hoy, fíjate que el mes pasado hablábamos de la menstruación, de la regla, alteraciones o incidencias en esa regla, y hoy vamos a dedicar el programa a la menopausia, con lo cual mucha atención a las féminas, a las mujeres, porque seguro que vamos a conocer pues muchas cosas en torno a este tema. Lo primero, ¿cómo podemos definir qué es exactamente la menopausia, Santos? Bueno, la menopausia es una situación absolutamente fisiológica, quiere decir que es totalmente normal, ¿no? Que es un acontecimiento normal en la vida de una mujer y por tanto no debemos en ningún caso convertirlo en una enfermedad, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre cuando el ovario va dejando de producir estrógenos, la hormona que le caracteriza, y también progesterona, pero fundamentalmente estrógenos? Y este fin del funcionamiento del ovario pues comporta el final de la menstruación, comporta el que la mujer deje de ovular, marca el final de la vida fértil de la mujer y con ello toda una serie de cambios en la mujer que iremos viendo. El concepto de menopausia es como un poco ese día, esa fecha en que termina la vida fértil de la mujer, ¿no? Todo lo que rodea esto, pues hay diferentes nombres que lo definen, ¿no? Pues perimenopausia, climaterio, etcétera, con lo cual la menopausia nos quedaríamos con el hecho puntual, ¿no?, de poner fin a la vida fértil de la mujer, ¿no? Y por lo que sabemos, todas las mujeres no viven la menopausia de la misma forma, ni la sienten de la misma forma. No, efectivamente. Como tantas veces hemos hablado en medicina y en general en biología, pues hay una variabilidad importante en las cosas, es decir, hay diferentes edades de presentación, hay mujeres que se les retira la regla más jóvenes, mujeres que se les retira más mayor, hay también diferentes afrontamientos también personales, digamos desde la pura esfera psicológica o de lo que cada mujer siente, evidentemente, y luego también pues hay una serie de cambios que no todas las mujeres los experimentan o los experimentan en el mismo grado, con la misma intensidad, ¿no? ¿Qué podemos destacar de la menopausia precoz y de la denominada menopausia artificial? Bueno, la menopausia precoz hablamos, la menopausia, digamos que lo normal es que se plantee pues, habitualmente entre los 45 y 50 y algo años, ¿no? Ese es, digamos, el rango de edad más frecuente de la menopausia. La menopausia precoz es cuando aparece antes de tiempo, ¿no? Su propia denominación lo indica. Entonces, generalmente la frontera la establecemos en torno a los 40 años. Claro, cuando una menopausia se presenta de manera muy precoz, toda aquella ventaja que le supone a la mujer tener esta producción hormonal, los estrógenos, que hacen que su hueso pues vaya almacenando calcio de una forma importante, que le dan cierta protección frente a las enfermedades cardiovasculares, etcétera, pues se interrumpe. Y esto tiene el inconveniente de que estas mujeres quedan desprotegidas ante una posible osteoporosis o ante una enfermedad cardiovascular antes de tiempo, antes de lo que les correspondería. Suele haber un factor familiar bastante importante. La mayoría de las veces que una mujer se le retira la regla pronto, de forma fisiológica, no esta otra que tú decías, artificial, que ahora hablaremos de ella, suele haber antecedentes familiares, ¿no? Pues su madre, su abuela o alguna hermana mayor que ella, pues también lo normal es que se le retirara la regla también en una edad temprana. Con lo cual hay un tiene que haber un componente genético, efectivamente, ¿no? hay un factor familiar, ¿no?, que de alguna forma lo condiciona. Cuando hablamos del concepto artificial, pues lo que estamos diciendo es que ha habido alguna cosa introducida de forma anormal en la vida de la mujer que ha puesto fin a esa función del ovario, ¿no? Pues pensemos en una extirpación de ovarios por una patología que obligue a hacerlo así. Pensemos también en algunas enfermedades que requieren tratamientos que pueden hacer que el ovario deje de funcionar, y entonces, aunque esa mujer, en este caso, conserve el ovario, porque no hablamos de extirpación, ese ovario no funciona, y por tanto es como si el ovario hubiera llegado a su edad de fin de funcionamiento, pero en este caso de forma provocada, ¿no? Por un componente o agente externo. Externo. Ahí sí estaríamos hablando entonces de la menopausia artificial. Artificial. Los síntomas más característicos de la menopausia, ¿cuáles son? Yo creo que el síntoma fundamental, el que más mujeres nos consultan, el que más veces hace que las mujeres en menopausia vayan a la consulta, es los fenómenos vasomotores, lo que entendemos popularmente como el sofoco, que es un componente vascular, es decir, hay una alteración funcional vascular, se produce una vasodilatación importante. Esto hace que la mujer sienta un bochorno, un calor
importante, especialmente en la parte superior del cuerpo, en la cara, etcétera, con sudoración, y comporta un malestar importante. Hay que decir que afortunadamente no es nada importante, no es grave, no tiene trascendencia clínica, pero sí es verdad que algunas mujeres, pues en periodos cortos de 1 año, otras mujeres en periodos de hasta 5 años, algunas incluso más largos, pues de alguna forma le condicionan la vida de forma importante, ¿no? Es frecuente, como motivo de consulta, que la mujer la despierte, ¿no? Que de madrugada se despierte. Por sudores nocturnos. Por este sudor, este calor, este sofoco, que lo obliga a destaparse, que en fin, con lo cual, pues bueno, como digo, la buena noticia es que es algo no trascendente en cuanto a su importancia clínica, no pone en riesgo la salud de la mujer, pero realmente es una cosa difícil de soportar y yo entiendo que condicionante, ¿no? Aparte de esto, pues bueno, hay una serie de síntomas también, quizás de índole un poco menor, o por lo general nos lo refieren como menos molestos, ¿no? Quizás en segundo grado de molestia, ya que vamos, pues la sequedad especialmente vaginal, ¿eh? Hay mujeres que, y esto muchas veces condiciona también cierta inapetencia sexual o una cierta dificultad para tener unas relaciones sexuales satisfactorias, con lo que esto comporta también, pues bueno, de insatisfacción en la vida, ¿no? Y esto quizás tiene mejor solución, porque debo decir que la menopausia tiene los sofocos tienen mala solución, ¿no? No hay un tratamiento específico para... Ha habido mucho y algunos han funcionado muy bien. Lo que pasa es que los que realmente daban un resultado excelente eran tratamientos hormonales. Y esto vimos a lo largo del tiempo que su uso condicionaba unos riesgos inasumibles, ¿no? Tú sabes que muchas veces hemos hablado del riesgo-beneficio. Sí. Pues en este caso, claro, estamos hablando de que había una mayor incidencia de tumores, de tumores de mama y de útero. Con lo cual, por un mal menor provocamos un mal mayor. Efectivamente, entonces no parece aceptable asumir ese riesgo para quitar un síntoma muy molesto. No quiero banalizar el síntoma porque efectivamente debe ser muy molesto, pero realmente no pone en riesgo la vida y lo otro sí, ¿no? Hay una cosa que sí se puede hacer, hay mujeres que le funciona muy bien, que es la soja, ¿eh? Hay que tomarla en cantidades altas, ¿eh? O sea, está bien tomar alimentos enriquecidos con soja, pero esa cantidad de soja posiblemente se quede insuficiente. Haría falta tomar cápsulas de soja, ¿no? Están disponibles tanto en las farmacias como en las herboristerías, ¿no? La soja es un estrógeno vegetal, ¿eh? Entonces, actúa en el cuerpo sobre los mismos receptores de los estrógenos, es lo que llamamos un fitoestrógeno. Sí. Por lo cual produce un efecto parecido al que producían los estrógenos naturales del organismo cuando todavía el ovario los producía, pero de momento hasta ahora parece ser, todos los estudios apuntan a que no tienen estos efectos secundarios graves de incremento de los tumores. Entonces no es exactamente igual de efectivo que cuando usábamos hormonas sustitutivas, pero alivia los síntomas sin este peligro. Entonces bueno, ahí tendríamos una posibilidad de afrontamiento, ¿no? Introducir entonces en la dieta soja y luego cápsulas de soja. Y cápsulas de soja. Soja en cantidad importante. Y soja en alimentos, por ejemplo, leche de soja, Leche de soja, hay un montón ahora mismo de productos que están enriquecidos con soja y cereales que contienen soja, pero la cantidad que hay que tomar es una cantidad importante, salvo culturas como la oriental, que consumen cantidades muy altas de soja. En la nuestra o suplementamos con algún específico que tenga soja o seguramente nos quedamos cortos. ¿Se puede contrarrestar el tema de la pérdida de calcio en los huesos? Sí, pero no de forma ideal. Es decir, tenemos medicamentos que llamamos antirresortivos que son capaces de mejorar la cantidad de calcio que tiene el hueso, pero el hueso que forman es de una calidad mediana, no forman un hueso de buena calidad. El hueso básicamente, su calidad depende de las trabéculas que tiene dentro, ¿no? El hueso dentro, la parte hueca del hueso, tiene una estructura de pequeños pilares finitos que son los que hacen que realmente ese hueso se mantenga y no se hunda, ¿no? El hueso que produce estos medicamentos antirresortivos no tienen esa buena calidad de pilares. Esto tiene un inconveniente fundamental, que es que cuando se rompe, si se produce una fractura, pues la fractura que se produce es una fractura poco típica, con lo cual dificulta el tratamiento posterior. Entonces, hoy día no hay un consenso generalizado sobre la ventaja de usar de forma digamos más o menos universal este tipo de medicamentos. Aparte de que han demostrado también algún efecto secundario importante, especialmente a nivel de poder producir necrosis del hueso de la mandíbula. Esto se ha detectado que hay un porcentaje no muy alto, pero tampoco es una rareza, de aquellas personas que consumen estos medicamentos que pueden tener una necrosis de la mandíbula, con lo cual no está muy claro el riesgo-beneficio. Hablábamos antes de las enfermedades cardiovasculares porque durante la menopausia pues disminuye la producción de estrógenos y los estrógenos cuando disminuyen pues el organismo tiende a aumentar el colesterol
malo y a disminuir el colesterol bueno. ¿Aquí qué se puede hacer? Bueno, pues en primer lugar, lo primero que hay que hacer es intentar hacer una dieta sana, ¿eh? Esto también repercute en una distribución diferente de la grasa. Las mujeres, cuando llegan a la menopausia, pues son conscientes de que les cuesta más trabajo mantener el peso, les cuesta, la grasa suele acumularse a nivel abdominal. Todo esto también, aparte de la molestia estética que puede causar, que tampoco debemos banalizarla porque es importante también, pero evidentemente también aumenta el riesgo vascular. Todo esto, la forma de contrarrestarlo, pues dieta sana, evidentemente vida sana, ejercicio físico. El ejercicio físico también hay que decir que es la mejor prevención para las fracturas. Tener una buena forma física disminuye el riesgo de fractura, el riesgo de caída y con el riesgo de fractura, a día de hoy, demostradamente, mucho más que los antirresortivos, mucho más que los medicamentos. Es decir, si hay mujeres que nos están oyendo que tienen esa preocupación por su situación de los huesos, hay que decirle que el ejercicio físico le va a mejorar su perfil de riesgo vascular, le va a mejorar también su tendencia a ganar algunos kilillos en la menopausia y va a hacer que tengan mucho menos riesgo de caerse y por tanto menos riesgo de tener fracturas. Bueno, pues ya vemos que desde luego ejercicio físico muy importante una vez más, luego dieta especialmente saludable durante el periodo de la menopausia y ha sido así como hemos dado como una pincelada en cuanto al tema de los síntomas más emocionales, ¿no? Psíquicos. Sí. Esto, porque claro, la menopausia puede ser 1 año, 2 o hasta 10 incluso en algunas mujeres, ¿no? El concepto de menopausia es el punto final. Es decir, una mujer, a partir del momento en que lleva 1 año sin regla, esto es muy importante también decirlo, está en menopausia. Y ya lo que le queda de vida será una mujer posmenopáusica. Habrá tenido su menopausia, ¿de acuerdo? El otro fenómeno amplio de estos síntomas, que es lo que llamamos perimenopausia, climaterio, este sí puede durar desde 1 año. Hay mujeres que tienen muy poquitos síntomas y ya está, hasta un periodo muy largo, efectivamente. Sería un periodo entonces de transición que puede ser cortito o muy largo. Dependiendo de cada mujer. Claro, a nivel emocional, especialmente si es muy duradero, pues puede ser un problema gordo, ¿no? Y grave. Lo es. Hay pues todo tipo de manifestaciones, ¿no? Cambios de humor, ¿no? Cambios de humor, alteraciones del estado de ánimo, menos frecuentemente depresión. La depresión es una palabra que hay que tomársela un poco más en serio, pero bueno, puede haber alguna mujer también que caiga en depresión, problemas de ansiedad. También hay que tener en cuenta que la mayoría de las ocasiones la menopausia en la mujer llega en una edad en que los niños empiezan a ser mayores, algunos se van de casa, es decir, supone un cambio no solamente en su cuerpo, no solamente, sino en su entorno. Viene todo junto, ¿no? Y viene todo junto. Y esto también, claro, pues esto también claro, hace que mujeres, cada vez esto lo vemos menos, porque la mujer cada vez trabaja más fuera de casa y por tanto pues están incorporadas al mundo laboral, pero esto clásicamente, cuando había mujeres que su trabajo, que es un trabajo muy duro por cierto, era estar en casa y cuidar de los hijos y tal, es como que de pronto mi cuerpo cambia y además es como que me he quedado sin cometido. Yo entiendo que esto tiene que ser dificilísimo de manejar, ¿no? Y yo ahí, en fin, creo que tenemos que expresar todo nuestro respeto y comprensión a esas situaciones y entender que es que realmente no lo pasan bien, ¿eh? Entonces, cuando una mujer llega con una alteración de su estado de ánimo, pues, irritable y tal, tenemos que entender que está pasando por una situación complicada, aunque, insisto, no es una enfermedad. No es una enfermedad. Esto también tenemos que hacérselo, intentar comprender a ella. No está enferma, pero tenemos que entender que pasan por un momento complicado y en ese sentido ayudarlas, ¿no? Bueno, pues si te parece, Santo, vamos a dar respuesta a una serie de dudas que nos han planteado los espectadores en el correo málagatv@ptvtelecom.com. Anuncio que el miércoles de la semana que viene tendremos en servicio público a Fernando Pastor, al presidente del Colegio de Administradores de Finca de Málaga y Melilla, que también una vez al mes viene al programa, así que si tenéis cualquier duda, cualquier problema que queráis plantear de la convivencia del día a día de las comunidades de vecinos, pues podéis hacerlo en málagatv@ptvtelecom.com y será el miércoles de la semana que viene cuando demos respuesta a esos correos. Vamos con Carmela, dice: tengo 51 años, llevo desde los 48 con la premenopausia, pasándolo fatal. Me duelen los músculos y las articulaciones y llevo 3 años con las encías inflamadas y con humor depresivo. No tengo ganas de hacer nada ni de ver a nadie, no sé qué va a ser de mí, qué rumbo tomar y qué hacer. La prolactina la tengo 140, dice, y me duele la cabeza por todos los sitios y ambos ojos. Bueno, un cuadro de muchísimos síntomas. Un cuadro, efectivamente, un cuadro abigarrado. Bueno, esto puede ser un retrato, no diría, evidentemente, no afortunadamente, no todas las menopausias son así, pero puede ser un retrato un poco representativo de lo que es, ¿no? Primero habría que decir, en principio, el incremento de prolactina no tiene relación con la menopausia, ¿no?
140 entiendo que es alta, porque es que la prolactina hay diferentes unidades que la miden, ¿no? Si hablamos en la unidad que más frecuentemente utilizamos, es alta. Si es así, eso es motivo de consulta médica, ¿eh? Es decir, lo primero que habría que decirle a esta señora es que si tiene esa prolactina, y más aún si tiene dolor de cabeza, pues debe ir a su médico de cabecera y ponerlo en su conocimiento, porque seguramente habrá que estudiar qué es lo que está ocurriendo, porque la menopausia no justifica eso. El dolor de cabeza sí, pero no justifica el que tenga la prolactina alta. ¿La prolactina es? Prolactina es una hormona que se produce a nivel de la glándula hipófisis dentro de la cabeza, que normalmente cuando se produce pues suele ser por situaciones benignas, no hay que pensar en nada malo, pero sí es verdad que requiere de un tratamiento específico y de un seguimiento para frenar esa producción excesiva. Esta hormona se estimula de forma natural durante la lactancia, de ahí su nombre, ¿no? Prolactina. Es algo que promueve la lactancia, ¿no? Sí. Y por eso tiene su nombre, ¿no? Entonces es una de las hormonas que actúa manteniendo la leche en la mujer cuando está dando el pecho, pero en situación de menopausia no debe estar, ¿vale? Todo lo demás forma parte de la menopausia, ¿no? Ahí hay una cosa que ella ha dicho y que define un poco cómo se siente, ¿no? Que no sé qué va a ser de mí. ¿Qué rumbo toma? No sé qué rumbo, qué va a pasar. Sí. Bueno, pues lo que hay que decirle es, vamos a ver, no va a pasar nada. Terminará, Es decir, esto terminará. esto terminará, puede usted tener la mala suerte de que dure un poco más de la media y estar ese tiempo molesta, pero esto terminará, ¿eh? Si cuando ella habla de que está con perimenopausia y con trastornos desde los 48 y tiene 51, lleva 3 años, también se refiere, que no lo sé porque no lo especifica, pero sí me interesaría dejar este mensaje, también se refiere a que tiene baches en la regla, es decir, que a lo mejor le baja la regla, está 3-4 meses sin tenerla y luego le vuelve a venir, y está 3-4 meses, etcétera. Esto es normal. Lo que no sería normal, y este ha sido un mensaje importante, es si después de un año sin regla, vuelve a tener la regla. Cuando una mujer tiene un año seguido, 12 meses, por eso es importante que en esas edades de la vida, siempre lo es, pero en esas edades más las mujeres tengan idea de cuándo han tenido su última regla. Porque claro, es frecuente que llegue un momento en que pues no me acuerdo si fue en el mes de abril o en el mes de junio, porque han pasado 5 meses y ahora mismo no recuerdo. A lo mejor apuntarlo en un calendario. En esas edades de la vida hay que apuntarlo, porque seguramente el médico se lo va a preguntar, pero ¿cuándo fue su última regla? Si ha pasado un año y después de ese año ha vuelto a tener una pérdida, ha vuelto a sangrar, esto es motivo de consulta y hay que estudiarlo, porque no hay que asustarse, lo más probable es que no sea nada grave, pero sí es verdad que es síntoma de alarma de algunas enfermedades importantes, algunos tumores del útero que se manifiestan de esta forma. Y esto sí habría que estudiarlo, ¿vale? Pues también buen consejo, como siempre, los que aporta aquí Santo en el programa. Vamos ahora con Toñi, que dice: buenos días, bueno, buenas tardes. Mi nombre es Toñi, tengo 45 años. Hace un año me operaron de histerectomía. Y desde entonces me siento muy hinchada y he engordado 5 kilos. Y no hay manera de bajarlo. Estoy cansada de las dietas. ¿Qué puedo hacer? Bueno, lo primero que no sabemos, porque ella no nos lo dice, es si fue una histerectomía, lo que llamamos simple, es decir, le quitaron solamente el útero, sí, o fue lo que llamamos una histerectomía ampliada, que es que además del útero tuvieron que quitarle los ovarios. Claro, si le quitaron los ovarios la pusieron en una situación de menopausia. Entonces esta ganancia de peso, esto que ella dice estoy hinchada, creo que es porque esa distribución distinta de la grasa, que se acumula básicamente a nivel de la cintura, en lo que llamamos las cartucheras y tal, pues da esa sensación de hinchazón. Sí estaría en relación con eso. Si le quitaron solamente el útero no tiene por qué ocurrir, porque los que son responsables de eso son los ovarios y las hormonas que producen. Seguramente en este caso que también le quitarían los ovarios, no podemos saberlo. El consejo sería el que hemos dado antes, es decir, no hay ninguna fórmula mágica, no tenemos nada que lo solucione, no estaría indicado, salvo en mujeres muy jóvenes, hacer un tratamiento hormonal sustitutivo, en mujeres muy jóvenes que pierden la regla muy temprano, ya sea por lo que hemos hablado antes de menopausia precoz, natural o artificial. Si una chica con 39 años, con 38 se queda sin regla, sí podría estar justificado durante un periodo darle hormonas, porque es que su cuerpo va a estar no sometido a esa presión hormonal 12, 14 años antes de lo que debería. Entonces ese periodo de tiempo sí podría. Pero si es una persona ya de esta edad, dar hormonas no compensa y entonces hablaríamos de dieta, ejercicio físico, etcétera, ¿vale? Andrea dice: ¿por qué son tan frecuentes las cistitis en la menopausia? Bueno, la cistitis en general hay que decir que son frecuentes en la mujer, ¿no? Es decir, que la mujer por su propia constitución, su aparato urinario, tiene una uretra muy cortita, que es el conducto que comunica la vejiga con el exterior, por lo tanto es muy fácil que un germen penetre, tiene que hacer un recorrido muy corto, ¿no? En el caso del varón es más complicado porque la propia configuración de la uretra pues le dificulta al germen que llegue, ¿no? Aparte de eso,
la menopausia produce, en esto que hablábamos antes, que nos hemos quedado un poco en el esbozo de la sequedad vaginal, Sí. etcétera, produce modificaciones en el pH, en el grado de acidez de la vagina, en el flujo, ¿no? Produce modificaciones que hacen que cambie un poco la flora, ¿eh? La flora habitual que hay ahí cambie. Y es muy fácil, anatómicamente están muy cerca. Lo hace más vulnerable, ¿no? Claro, y es muy fácil que gérmenes que ahora sí están en la vagina, que antes no estaban, pues puedan pasar, el recorrido es muy pequeño, puedan pasar a la vejiga y producir infecciones. Se puede tratar perfectamente y exactamente igual que si no lo fuera, que si no fuera menopausia. Dice Trini, como lo mismo que antes, pero ahora engordo mucho más. ¿Eso puede ser por la menopausia? ¿Tiene solución? Yo creo un poco la línea de lo que... Sí, creo que es lo que hemos respondido. Sí, efectivamente tiene que ver, se gana peso y la grasa se acumula de forma distinta. Entonces, al acumularse más localmente en un sitio, parece que es que, lo dicen algunas mujeres, lo verbalizan, ¿no? Sí. Dice, es que todo lo que como se me pone aquí, Sí. ¿no? Es decir, todo lo que como se me pone en la cintura. Y es cierto. Carla, buenas tardes. Tengo 58 años y a los 40 me operaron de un pecho. Tomé una medicación que me retiró la regla. Tengo periodos de ansiedad y nerviosismo. Quisiera saber si es debido a la menopausia y qué remedio tendría esto. Puede tener relación, es decir, hay una serie de tumores de mama que tienen relación con los estrógenos, con la influencia de los estrógenos. Por eso decíamos antes que cuando hemos utilizado durante tiempo tratamientos hormonales para quitar los síntomas de la menopausia, aumentó la incidencia de cáncer de mama. Entonces, cuando una mujer se opera de cáncer de mama, una de las líneas de tratamiento que hay, una de las cosas que se hace para intentar curarla definitivamente y que no vaya a reproducirse, es darle medicamentos que llamamos antiestrógenos. Entonces, esto de alguna forma, evidentemente, afecta a ese sistema endocrino, puede afectar a la regla y a partir de ahí, en la misma situación que si tuviera menopausia. Los trastornos de humor que tiene, los trastornos de ánimo, efectivamente, habrá una parte, yo siempre pienso que habrá una parte responsable de esto y otra parte responsable, pues también de que si ella ha pasado por una circunstancia difícil, ha tenido una enfermedad importante, seguramente ha tenido un tratamiento duro. Bueno, esto también de alguna forma el carácter lo va moldeando. Claro. Y hace que sea más difícil asumir las cosas. Y Rocío nos plantea, dice, tengo 40 años, cuando nació mi hijo, con 31 me extirparon un ovario por un quiste benigno. ¿Tengo más posibilidades de entrar en la menopausia antes que otras mujeres? No. Hay que decir que con un ovario se vive perfectamente, igual que decimos con un riñón, ¿no? Y que esa mujer, ese ovario le es suficiente para la cantidad de estrógenos que tiene que producir y, evidentemente, con un ovario también puede haber un embarazo exactamente igual, ¿no? Podría quedarse embarazada, ¿no? Pues Santos, muchas gracias por venir una semana más a nuestro programa y nos vemos en diciembre. Perfecto. ¿De acuerdo? Muchas gracias. A Santos ti, Agrela, nuestro médico aquí de cabecera, nuestro médico de atención primaria, que siempre nos saca, pues la verdad que muchísimas dudas y muchas aclaraciones, ¿eh? Bueno, espero que es un lujo, es un lujo contar contigo. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros continuamos con el programa, nos vamos ahora a nuestro reportaje, que estamos haciendo una serie de reportajes sobre jardines y parques de Málaga, y hoy vamos a desplazarnos a los jardines de Puerta Oscura, que están justito al lado del Ayuntamiento de Málaga. Hoy visitamos los jardines de Pedro Luis Alonso. Se trata de la más pura muestra de jardín mediterráneo o formalista en Málaga. El diseño es obra del arquitecto Guerrero Strachan, autor de la mayoría de las recreaciones de jardines historicistas de la ciudad. Este jardín, que lleva el nombre del primer alcalde de la posguerra, fue trazado en 1945, siguiendo los cánones del jardín latino. En él aparecen características tanto de jardines hispano-musulmanes como afrancesados, arriates con setos bajos para proporcionar color y simetría, naranjos que dan sombra, color y aroma, los estanques contrastan y prestan sensación de frescor y sonidos con los surtidores. Las especies predominantes son los naranjos, los mandarinos y los cipreses. En el centro de estos jardines se encuentra la estatua del biznaguero, realizada por Jaime Fernández Pimentel, y que representa a este oficio tradicional malagueño, que es el de vendedor de biznagas.
En 2009 se procedió a la reforma de los jardines de Pedro Luis Alonso, retirando gran parte de los cipreses o sustituyéndolos por otros de menor tamaño que lo cerraban perimetralmente y sustituyéndolos por rosales. Este diseño constituye además una ingeniosa transición entre el parque y Puerta Oscura. El jardín armoniza igualmente tanto con los muros del Alcázar y Gibralfaro como con el ayuntamiento. En pocos lugares de Málaga se muestra tan claramente como aquí el binomio arquitectónico-botánico. Suspiró, algún día todo cambiará. Se vistió deprisa como toda la mañana. Tomó su café de lunes pa' vencer a la de gana. De repente abrió la puerta y ella sonrió. Dijo hola, ¿cómo está? Y él le respondió en silencio. Quisiera poder hablarte, pero en palabras no puedo. Era nuevo para ella, pero comprendió que eran voces en su pecho, dibujada por su mano, y llegó descifrado de repente. Juntos vamos a lograrlo, juntos vamos a lograrlo. Dibújame tu voz, oh, dibújame tu voz, dibújame tu voz. No me importa que no escuches si tu mente puedo oír. Pintaremos de colores lo que me quiere decir. Rompamos barreras ciegas. Yo quiero volar sin alas para poder escuchar tu voz cuando nadie lo haga. Si tú miras con el alma, sin juzgar lo diferente, cuántas cosas nuevas llegarían para ti. Aprende nuevas maneras de llegar a la palabra, y es abrir un camino, cambiará un destino donde el tren no se detiene, donde
Pues ahí está el videoclip de Rocío, de La Boterita, y nosotros ahora vamos a abrir nuestro debate de qué parte estás. Hoy vamos a hablar de, bueno, pues si hemos aprendido o no en nuestro país a raíz de la crisis que hemos pasado. Una crisis, pues, bueno, muchos expertos califican de la crisis más importante financiera en la historia reciente, ¿no? Y además que no solo ha afectado a nuestro país, ha afectado pues a muchísimos países, a muchas naciones pues de nuestro entorno más próximo, pero también al otro lado del Atlántico también, Estados Unidos, Latinoamérica. Bueno, vamos a hablar de este tema, vamos a presentar a nuestros invitados colaboradores de hoy. Tenemos a Marcos Paz como profesor de la UMA e ingeniero. Marcos, buenas tardes. Muy buenas tardes. Iván González, fundador del Partido Libres y candidato a la alcaldía de Málaga por este partido. Buenas tardes, Iván. Buenas tardes, muchas gracias. Damián Caneda, empresario y miembro de la Asociación de Hosteleros MAOS. Bienvenido, Damián. Buenas tardes. Y Eduardo Zorrilla, portavoz del Grupo Municipal IU Málaga para la Gente. Buenas tardes, Eduardo. Muy buenas tardes, Diego. Bienvenido. Bueno, enseguida vamos a abordar este tema, pero es actualidad en Málaga el tema del ruido. Desde la Asociación MAOS, los hosteleros malagueños, habéis anunciado que si el día del alumbrado, de la inauguración del alumbrado navideño, que es el viernes 30 de noviembre, no se soluciona este problema que está ahí enquistado entre ayuntamiento y hosteleros, habéis anunciado que ese día entonces no abriréis vuestros restaurantes, vuestros bares, vuestras terrazas. Algún que otro medio de comunicación ha publicado que desde MAOS se pide al ayuntamiento, al alcalde, una nueva zonificación para bueno, pues, ver cómo se permite, a lo mejor, pues tanto decibelio en una zona o en otra, en función de si es turística o no. No sé si te gustaría a lo mejor puntualizar algo, Damián, como miembro de MAOS, si esto que yo he comentado y que ha publicado algún que otro medio, si esto es así, si esta petición se la había hecho al alcalde desde MAOS o no. Bueno, algo parecido. A ver. Nosotros lo que estamos buscando es hacer una zonificación acústica del centro y ver la realidad actual. Nosotros tenemos una zonificación acústica que data de 2007. Entendemos que la ciudad ha cambiado, hay otra realidad. Entonces creemos que cualquier medida se tiene que tomar en base a la realidad actual. Entonces pedimos una zonificación acústica y en base a los datos que dé la realidad actual, pues tomar las decisiones. Nosotros no pedimos aumentar los límites de ruido, los límites de ruido son autonómicos, vienen establecidos, simplemente queremos una zonificación que se adapte a la realidad actual. Y ahora mismo pensáis que la zonificación tal cual está estipulada desde 2007, creo que has comentado, ¿no? No se ajusta a la realidad, ¿no? Entiendo que al uso de algunas zonas en la ciudad, al número de establecimientos hosteleros que hay en determinadas zonas. Bueno, ¿Va por ahí la línea? Claro, no solo hosteleros, o sea, no ver que la ciudad de Málaga y en especial el centro histórico ha cambiado sustancialmente de 2007 es no querer ver la realidad. Bueno, hablaremos de este tema en otro día, seguro que sí, pero planteo ya la pregunta a cada uno de nuestros invitados colaboradores. Marcos, Iván, Damián y Eduardo, ¿pensáis, brevemente y ya luego desarrollamos más, pensáis con un sí o con un no que hemos aprendido algo de la crisis? Marcos. Sí, la pregunta es un sí o un no. No hemos aprendido absolutamente nada de la crisis. Absolutamente nada. Iván. Depende, yo sí dividiría en cada sector si se ha aprendido algo o no. En la dirigencia política, no. En los bancos, poder financiero, no. En las familias, sí. Perfecto. Damián. Pues fíjate, yo creo que sí se ha aprendido. Sí, menos de lo que se debería, pero algo se ha aprendido. Eduardo. Yo es que niego que haya terminado la crisis. Creo que la crisis no ha terminado para la mayoría de las familias, para la mayoría de la población. Seguimos con unos índices de paro, de pobreza y de desigualdad que nos hacen ver que no ha pasado esa crisis. Fíjate, Eduardo ha puntualizado el tema del paro, de los niveles de paro. Entre 1990 y 2018, según el INEM, la tasa menor de paro en ese periodo, desde el 1990 hasta el 2018, fue en 2006 del 8,26%. La tasa más alta, lo más alto que hemos llegado de desempleo en España, en 2012, un 25,77%. Actualmente tenemos un poquito menos de un 15% de desempleo a fecha de septiembre de 2018, pero muy lejos, por ejemplo, de Alemania, que tiene un 3,4%, Reino Unido, que tiene un 4,1%, Francia un 9,3%, Portugal un 6,6%, Italia un 10,1%, Grecia sí está bastante mal, aunque mejor que nosotros, un 18,9%, pero vamos, la zona euro un 8,1%. Y al otro lado del charco, Estados Unidos un 3,7%, Argentina 8,5%, México 3,6%, Polonia 3,4%. En fin, la verdad que el panorama hemos mejorado mucho, pero hay que ver también qué calidad de empleo y luego hemos mejorado, pero queda muchísimo por hacer. Estamos en un 15% de desempleo. Es un promedio nacional. Nacional. Vemos Málaga, estamos en un 22 y pico %. Si miramos las cifras de paro de hace 40 años,
por irnos a por tomar una referencia larga, estábamos ya entonces por el 20%. 40 años después seguimos por por encima del 20%. Yo creo que, y además en Málaga, bueno, en Málaga y en general en España es un dato que se da, lo preocupante, como tú decías, es, por un lado, los que tienen empleo tienen salarios más bajos y contratos más precarios, pero además de los parados, más de la mitad son de larga duración. Muchas de estas personas con paro de larga duración, a partir de los 40 o 50 años, probablemente no vuelvan a trabajar o tienen pocas expectativas en las circunstancias actuales, si sigue todo igual, de que vuelvan a trabajar. Muchas de estas personas paradas de larga duración han agotado ya todas las prestaciones y subsidios de desempleo. Los índices de pobreza, lógicamente, han subido enormemente. Esa es la situación dramática que se está viviendo y que no ha dejado de vivirse, que no ha pasado la crisis. Una crisis que ya va por 10 años y aunque Eduardo pues dice que todavía pues continúa, evidentemente, como yo también apuntaba, queda mucho por hacer, aunque algún que otro partido dice que ya hemos salido, que estamos ya prácticamente pues recuperados, ¿no? Una crisis que empezó con el tema de las hipotecas subprime, con muchos embargos, tasaciones por encima del valor real de una casa, porque los bancos te daban más dinero del valor de esa casa y eran los propios bancos los que tasaban, te daban más dinero para a lo mejor ya pues comprar los muebles, hacer un viaje sin cartaba, luego esa casa no se podía pagar y no se podía recuperar el dinero. En fin, todo eso, y yo planteo, ¿se ha aprendido o no de la crisis? Fíjate, burbuja inmobiliaria, ahora ya no se habla de burbuja inmobiliaria a la hora de vender, pero sí de alquilar. A ver, tú estás planteando una cuestión que se resume en muy pocas palabras, pero que a la hora de explicarla, como antes ha pedido entre un sí y un no, es bastante más compleja de las respuestas que estamos pudiendo dar. Para empezar, España ha sufrido muchísimo más los efectos de la crisis porque en el fondo lo que tiene es un problema de crisis institucional muy grave. Es decir, mientras que en otros países, y antes ha puesto el ejemplo de que todo esto viene, bueno, has dicho cuál es el origen, que todo esto viene del hundimiento del sistema bancario por las hipotecas, sí, pero es que eso en poco tiempo en el resto de países europeos se había diluido por completo, mientras que en España seguía aumentando el nivel de crisis. Es cierto que, el apunte que hace Eduardo de que la crisis no ha acabado, es cierto, la crisis en el fondo no ha acabado. Otra cosa es que los datos macroeconómicos parece que nos permiten boquear, es decir, antes teníamos el agua aquí y ahora tenemos el agua aquí. En el fondo estamos con una cifra de paro que son prácticamente el doble de la media de la Unión Europea, en Andalucía con 7 puntos aproximadamente por encima de la media española. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando los partidos políticos o algún partido político sigue insistiendo en que la crisis está superada, lo que no deja de hacer es expresar un deseo, no una realidad, como aquel deseo de la ministra de Economía que decía que empezaban a verse brotes verdes cuando estábamos todavía sin haber alcanzado lo más profundo de la crisis económica. Nuestro país tiene un serio problema de crisis institucional. Una crisis institucional que se refiere fundamentalmente a que no quiere analizar bajo ningún concepto dónde están los defectos de las administraciones públicas, que es lo que pagamos todos los españoles, y por lo tanto dónde podemos ahorrar para que esos recursos lleguen a las personas más favorecidas. Y termino con esto. Sí. Y por otro lado, eso ha provocado, entre otras cosas y como excusa, también que tengamos una crisis que no hace falta ni siquiera citarla, entre zonas de España, que no vienen más que recoger fundamentalmente el enfado y la ira que tiene mucha gente, precisamente porque la crisis en el fondo no se ha solucionado y todavía queda mucho para solucionarlo. Fíjate que has comentado, y enseguida le damos la palabra a Iván, has comentado muchas cosas en tu exposición, pero el modelo productivo, por ejemplo, decías que en tu exposición, Marcos, que otros países también sufrieron lo mismo que España, pero rápidamente se recuperaron todo lo relativo en torno a, pues, a las hipotecas, a la vivienda. A la economía en general. A la economía en general, sí. Aquí también, claro, si se ha apostado fundamentalmente por el ladrillo, por un modelo productivo de construcción y por el turismo, pues quizá no teníamos las herramientas necesarias para salir de la crisis de la misma forma que a lo mejor han salido otras naciones que habían apostado por otros modelos, ¿no, Iván? Efectivamente. En este año en que tú dices que se inicia la crisis en Estados Unidos con las hipotecas subprime, 2007, 2008. Viene ese 2007-2008, sí. Aquello fue un catarro realmente para los Estados Unidos, del que se recuperó relativamente pronto. Pero cuando allí comenzaba el catarro, en España comenzaba a contraerse la neumonía. ¿Qué significa? Que España no se puede defender, cuando hay una crisis global, no se puede defender igual con los mismos instrumentos como acabas de indicar. Por eso, incluso en anteriores programas,
quiero recordar que siempre defiendo el cambiar el modelo productivo, porque nos basamos en construcción y nos basamos en turismo. En turismo el problema está en que está muy bien, que es principalmente el principal, valga la redundancia, ingreso de la economía del Producto Interior Bruto de Málaga. Sin embargo, hay que reconocer que, por eso defiendo que hay que diversificar el modelo de producción, hay que mirar hacia la industria, hacia el I+D+I. Tenemos el PTA, el Parque Tecnológico, en bandeja para invertir en él. Hay 19.000 empleados, las previsiones eran que para 2020 se podían conseguir los 50.000 o alcanzar los 50.000 puestos de trabajo. No pueden llegar al PTA porque están colapsadas la autovía. No se pueden llegar los accesos. Merece otro debate. Merece otro debate, por supuesto, pero que son las infraestructuras en las que no se ha invertido. El problema es que si apostamos todos nuestros ahorros, por así decir, de Estado al turismo y a la burbuja inmobiliaria, obviamente vamos a salir perdiendo. Y en cuanto a que si se ha aprendido algo o no, el poder financiero sigue incumpliendo, es decir, con responsabilidad, es decir, es irresponsable, porque sigue endeudándose a corto plazo e invierte a largo. ¿Para qué? Para que cuando se endeuda sea al menor tipo de interés posible y cuando invierte sea al máximo interés posible. Eso es una práctica de la banca que se suele hacer en España, pero que comporta un gran riesgo y lo asumen porque hay un Estado que lo salva. Ese es el problema de España, que el poder financiero no hace sus deberes porque tiene un Estado luego que lo va a rescatar. Por eso realmente los 60.000 millones de euros que se han perdido en el rescate bancario no se han recuperado en otros países y el Direct ya le ha devuelto el dinero a Holanda. Hay otras naciones que han recuperado el dinero que le prestaron en el rescate a sus bancos, ¿no? 60.000 millones de euros rescate bancario que ha salido de las arcas del Estado, por tanto, del bolsillo de todos los españoles. Hemos pagado entre todos. Ha sido como si concediéramos los ciudadanos un préstamo a interés cero. Pero el problema está en que España tiene una Regalo, crisis gratis. estructural, y termino, una crisis estructural en la que nos hemos podido defender en los últimos años con la compra de la deuda por parte del Banco Central Europeo, pero ya en 2019 el Banco Central Europeo corta el chorro. Y ahora vamos a ver qué va a hacer España a partir de ahora. Hemos perdido un montón de años, es decir, unos años en no hacer los deberes. ¿Y qué significa? Pues significa una reestructura, una reforma interna de nuestra estructura financiera. Enseguida habla Damián, pero fíjate, tú has mencionado ya en tu argumento también, has focalizado en la banca, la responsabilidad de los bancos, has mencionado también el rescate bancario. El Banco de España ha alertado que los bancos en nuestro país están dando créditos al consumo con cierta alegría, con demasiada ligereza, y que esto está provocando el incremento de la morosidad. Cuando hablamos de créditos al consumo no nos referimos a hipotecas, no, nos referimos a Vehículos. Vehículos, por ejemplo, o pide un préstamo para hacer un viaje al Caribe. O una pequeña reforma. Y que se están dando créditos con cierta ligereza y que esto está aumentando la morosidad. Ahí la banca está también un poquito especulando, ¿no?, con el dinero y dándoselo a lo mejor a quien luego puede tener problemas para pagarlo. Damián. Bueno, yo creo que eso es una de las cosas positivas que yo sacaría de la crisis, ha sido el cuestionar cosas que antes no se cuestionaban. Hay mayor control. Hay mayor autocontrol, o sea, hay poderes fácticos que antes se daban por sentado y que ahora se están cuestionando. Es decir, antes la gente iba a la banca y daba lo que le diera, lo cogía, ¿no? Ahora mismo te plantean más eso, hay más autocontrol. De hecho, el endeudamiento privado ha bajado. Las familias, digamos, que cuidan más de sus ahorros y son más responsables. Están menos endeudadas. Se han cuestionado los partidos políticos, se ha pedido más transparencia a los políticos. Hace 15, 20 años la transparencia ni se hablaba de ella. Entonces, sí creo que hemos aprendido cosas de la crisis, no tantas como debiéramos, pero sí se han sacado cosas positivas y cosas negativas. Creo que, como decía Eduardo, ha aumentado la desigualdad. O sea, esta crisis ha habido gente que ha salido fortalecida, porque en una crisis siempre salen oportunidades nuevas, y hay gente que se ha aprovechado un poco de esta crisis. ¿A río revuelto ganancia de pescadores? ¿Han salido nuevos ricos o gente que se ha enriquecido más? Hay gente que se ha enriquecido porque cuando hay una devaluación general de precios, una devaluación general de cosas, siempre salen oportunidades económicas para gente, y hay gente que ha salido mal. Creo que hay que recuperar los salarios, no se han recuperado, creo que deben de subir y creo que se deben hacer ajustes en la economía. No obstante, creo que sí sacaría cosas positivas, ¿sabes? Sacaría cosas positivas, por ejemplo, las exportaciones. Ante la necesidad la gente ha innovado. Se han explorado nuevos sectores, aunque parece que ahora están volviendo al ladillo, pero por ejemplo en exportación hemos batido récord, nuevas tecnologías, se han hecho cosas por la propia necesidad, que es a fin de cuentas la que siempre agudiza el ingenio. Si la burbuja inmobiliaria fue lo que desató esta crisis a nivel internacional, ahora en concreto en nuestro país
¿La burbuja del alquiler podría crear una nueva crisis económica o que perdure aún más la crisis que algunos dicen que seguimos y otros que dicen que ya hemos salido? Bueno, yo creo que son distintas, pero sí que está teniendo un efecto muy directo sobre las economías familiares de las personas y de las familias, que tienen que dedicar una parte considerablemente mayor de su renta a pagar lo que es la vivienda, a pagar un techo donde cobijarse. Yo coincido con el diagnóstico que hacían algunos mis compañeros de tertulia hoy acerca de que no se ha explorado otros modelos productivos. Es más, yo soy casi más pesimista, creo que incluso hemos dado pasos atrás en estos años de la crisis, y es que una de las cuestiones que más se recorta es la investigación, el I+D. Incluso en un sector donde empezábamos a despuntar, como era el de las energías renovables, damos un paso atrás tremendo en estos años de crisis para centrarnos todavía más en el monocultivo del ladrillo y en el sector turístico, que es interesante, que da ingresos a un país, pero que no podemos olvidar nunca que es un sector volátil, que puede cambiar mucho dependiendo de circunstancias internacionales. Esto ha sucedido y hemos dado pasos atrás. Y si hemos aprendido algo, la familia, yo lo que veo también es que hay toda una nueva generación que ha empezado a ver como normal estos bajos salarios, estos contratos precarios, estas condiciones de explotación o pérdida de derechos que antes no existían, porque las recetas que se tomaron contra la crisis en los últimos meses del gobierno Zapatero y en los gobiernos del Partido Popular han ido, por un lado, en el rescate bancario. 60.000 millones de euros lo que se han perdido, fueron muchos más los que se prestaron a los bancos, según aquella ministra, eran como unos préstamos en condiciones muy beneficiosas. Lo cierto es que ha sido una pérdida de dinero que hemos pagado entre todos, a través de nuestros impuestos, somos los que lo estamos soportando. Otra de las recetas ha sido bajar los salarios y las reformas laborales que han supuesto contratos cada vez más precarios. Y esto han creado unas condiciones que las nuevas generaciones de jóvenes no han conocido otra cosa y lo están asumiendo como algo normal. Asumen como algo normal que un trabajador no tenga dinero para alquilar una casa, que tenga que compartir una vivienda, que tenga que alquilar una habitación, que tenga que trabajar por una semana, por un día, o por un salario de 600, 700 euros. Bueno, recordar que cuando hemos dado la cifra actual de desempleo en España, que casi roza, ¿no?, ese 15% de desempleo, cualquier trabajador con un contrato de 3 horas o de 4 horas al día ya figura como que está trabajando y es un trabajador menos en las listas del INEM. Bueno, sí, pero con 4 horas. Eso no realmente no... es muy fácil maquillar la cifra. Que corresponde. Claro. El mercado laboral en España necesita una revisión completa. Tú me estabas dando cifras de desempleo, me has mencionado Reino Unido, me has mencionado Estados Unidos, me has mencionado otros modelos que son deseables. Por eso está claro que hay que cambiarlo, está claro que hay un problema, hay una dualidad de condiciones y de contratos que ahora mismo existen unos contratos indefinidos con unas condiciones y existe lo que está diciendo una precariedad en ciertos sueldos. Eso hay que modificarlo, Fíjate, México, por ejemplo, que yo no voy a decir que sea el país ideal ni mucho menos, porque tiene unos problemas de inseguridad, como todos sabemos, y bueno, es complicado, ¿no? Pero una tasa de desempleo de 3,6%. Entiendo, y hablo desde el desconocimiento aquí, que probablemente tengan un modelo productivo muy diversificado, ¿no? O a lo mejor no son cifras reales, no lo sé. No, vamos a ver, aquí es que para que la cifra de paro en España llegue a cambiar y para que la gente pueda encontrar trabajo, no solamente hace falta, para empezar lo que decía Iván o lo que estaba comentando antes Eduardo, saber qué tipo de modelo productivo se quiere. Insisto, también hace falta hacer una reflexión de cuánto le cuesta a un empresario en este momento poder contratar a cualquier persona. Independientemente de fraudes, independientemente de todo. Es decir, hoy por hoy cualquier empresario que quiera contratar a una persona se encuentra con unos costes derivados precisamente del mantenimiento de todas aquellas personas que no pueden encontrar trabajo. No se puede reducir los costes de contratar a personas, en general quiero decir, no se pueden reducir los costes de contratación laboral si todavía se mantiene una cantidad de personas que tienen que vivir debido a que no pueden entrar en ese sistema laboral. En esos países, en Estados Unidos, en los países sajones, la cobertura por desempleo, la cobertura social, las coberturas son mucho más bajas. Por lo tanto, los costes
de contratación son también bastante más bajos, aparte de la propia flexibilidad. En el fondo, al empresario, lo primero, aparte de la propia flexibilidad, lo primero que se plantea es cuánto me cuesta contratar a un trabajador, que es bastante más del 50% de lo que esa persona termina recibiendo de la nómina. Entonces, cuando un empresario se encuentra con esa situación, difícilmente va a poder contratar, aunque quisiera hacerlo, por los enormes costes laborales. Y es una situación de pescadilla que se muerde la cola que no es fácil de solucionar, porque en tanto en cuanto no baja la cifra de paro, y en España hemos tenido, como antes has dicho, una cifra de paro tan baja como el 8%, dependiendo de qué zona, porque esa es la media. En el País Vasco llegó a ser extremadamente baja, pero en Andalucía creo que no hemos bajado nunca del 15%. Entonces, si tenemos esa situación que nunca se hemos sabido solucionar, incluso cuando mejor ha estado la economía, es que en el fondo parece que los sucesivos gobiernos no han querido solucionarlo. Iván, y os pregunto algo sobre la Unión Europea y la gestión que se ha realizado de la crisis. Iván. Sí, que me gustaría ahondar en una idea que ha dado Eduardo, y me parece muy interesante sobre la precariedad laboral. Y es que yo creo incluso que iría más allá, y yo creo que la clase media en España yo creo que ha sido fulminada. Anteriormente al meliorista se le hacía referencia como de forma peyorativa, y sin embargo hoy es capitán general. Es decir, hay personas que trabajan y realmente difícilmente llegan a final de mes. Entonces yo creo que también va un poco por la dependencia de ese microcrédito. Es decir, para hacer pequeñas reformas en casa o para hacer pequeñas adquisiciones es necesario recurrir a esos microcréditos. Y solamente terminar con una palabra clave: familia. Gracias a nuestros mayores, gracias al concepto que tenemos en España de la familia, muchos jóvenes en precario, en el paro o con un puesto de trabajo en precario de 3 horas, han podido salir adelante gracias a nuestros mayores, que con una pequeña pensión han podido vivir 6, 7, 8 personas dentro de un núcleo familiar. ¿Cómo valoráis el papel que ha jugado la Unión Europea en la gestión de la crisis y en la ayuda o no ayuda con la gestión que ha hecho a países como por ejemplo el nuestro, España? Lo planteo por lo siguiente, en qué medida también la Unión Europea ha marcado el modelo productivo de cada país, de cada miembro, de cada país. A ver, Damián. La Unión Europea ha marcado el modelo productivo de cada país con las ayudas que está dando. En cierto modo está dirigiendo la economía. La Unión Europea ha hecho un proteccionismo en algunos sectores, como el sector agrícola. Eso te iba a decir. Básicamente te decía cuántos olivos podías tener plantados en un terreno y cuántos no. Bajo mi punto de vista, lesivo en ciertos momentos. Por ejemplo, los sectores que no han tenido ayuda en Málaga agrícola han sido los más productivos. La Sarquía se ha dedicado a los tropicales, a las exportaciones. Sin embargo, los que estaban hipersubvencionados se han estancado. O sea, no siempre las ayudas son necesariamente buenas, pueden ser puntualmente como algo puntual, pero si se hace estructural, tu economía depende de una ayuda, hace que tu economía deje de ser competitiva. Para mí eso ha lastrado ciertos sectores. Conforme me está hablando Damián, estaba yo pensando que, oye, España también con nuestros impuestos contribuimos a la Unión Europea, pero también es cierto que nadie da duros por pesetas, esa frase yo la he escuchado desde pequeño, y aquí se han hecho muchas autovías y se han remodelado y se han construido edificios con dinero que venían de fondos europeos, pero ¿a qué coste, a qué precio? Planteo. ¿Ha habido desarrollo? Por supuesto, pero ¿a qué precio? Ha habido mucho desarrollo, eso es cierto, pero también ha habido muy poco control sobre el dinero que ha venido recibiendo España y sobre todo en Andalucía, una falta de control absoluto. A ver, también hay que diferenciar qué tipo de fondo europeo ha llegado a España, porque no lo mismo los fondos de ayuda al desarrollo, los fondos FEDER, lo que se pretende con ese tipo de fondos es una estructuración global de toda la Unión Europea. Y esa estructuración global es en beneficio de la propia Unión Europea. Otro tipo de ayudas, como lo comentaba Damián, las que vienen a sustentar un tipo de economía que es difícilmente sustentable si no recibe también ese tipo de ayuda. Y hablo en términos generales. Otra parte de la agricultura sí es cierto que es capaz de desarrollarse por sí misma por el propio modelo productivo de esa agricultura. Ahora bien, Europa no ha dicho qué tipo de modelo productivo teníamos que tener. Europa lo que ha hecho ha sido decir cuál es nuestra política económica, y en el fondo eso ha sido lo que ha castigado también a España. España tiene una política económica basada en este momento en el austericidio, precisamente porque nos han dicho desde arriba, oiga, reduzca usted el déficit. Y España no ha sabido tampoco cómo reducir el déficit, como decía antes, examinando institucionalmente y estructuralmente qué tipo de estructura de país necesitamos. Y cuando no analizas eso, y cuando en el fondo la administración pública en España y la estructura de nuestra administración pública es lo que no se ha querido tocar, entre otras cosas porque sigue siendo el órgano de poder de los partidos gobernantes, es cuando no hay mucho que hacer, porque
se intentan reducir una serie de gastos que son importantes, pero no podían ser todos. Los ingresos no han sido capaces de ser aumentados porque la crisis económica no te facilita la posibilidad de tener ingresos por la vía de impuestos. Y en el fondo dice, bueno, pero lo más gordo, lo que más nos cuesta, que es el sostenimiento de este tipo de administración pública, no se ha querido tocar y no se va a tocar. Y terminará la crisis, y vuelvo a la pregunta inicial de este programa, se terminará la crisis y seguiremos teniendo un elefante ahí que se lo va comiendo todo, que nos cuesta un dineral, simplemente porque está bastante mal diseñada, no porque sea malo en sí mismo, sino porque está bastante mal diseñado. Un ejemplo de mala gestión, de mala organización. Que se habla de austericidio, que estoy totalmente de acuerdo. Desde la Unión Europea dice que hay que apretarse el cinturón, y es que finalmente el ciudadano de a pie es el que se ha apretado el cinturón hasta ahogarse, pero realmente la administración pública en elefantiasis pura no se ha adelgazado en estos 10 años de crisis, ¿no? De tal forma que hay duplicidades, triplicidades, y el lastre para España es tal como hoy está conformado el Estado de las autonomías, en el que cada gobierno autonómico está muy inflado, gasta muchísimo, y eso supone un lastre para el futuro, para el progreso del país. Si no se reduce la elefantiasis del Estado de las autonomías, yo a España le veo muy mal pronóstico. Y fíjate que con el control de gastos yo creo que España ha sido relativamente bastante obediente con los dictámenes que venían desde Europa, y yo creo que desde la Unión Europea no pueden decir que España haya sido un hijo díscolo, como por ejemplo Italia, que ha dicho, bueno, di lo que quieres, que yo hago mis presupuestos, y han pasado Yo creo que la postura de Italia es una postura un tanto chantajista con la Unión Europea, una postura que no es lícita bajo mi punto de vista. España, yo creo que en ese aspecto el déficit lo ha controlado. Yo comparto con ellos que se ha recortado quizá donde no se tenía que recortar, se tenía que haber adelgazado la administración muchísimo, no se ha hecho, se tenía que haber evitado duplicidades y como dice Iván, en triplicidades. Tenemos 17 estaditos en que si hubiera un reparto de competencias claro y nítido, evitaríamos estas duplicidades, esta administración pública paralela, estas cosas que le cuestan muchísimo dinero, y que ahí es donde quizá había que haber reducido y no recortado en otras cosas. Eduardo. Yo creo que las políticas de austeridad que ha impuesto la Unión Europea han sido nefastas. Para España particularmente, para los países mediterráneos, para los países más débiles de la Unión Europea. Es como si a un enfermo que está muy débil se le impone una cura a base de ayuno. Fijémonos que en Estados Unidos, del que se ha hablado antes, que fue un simple catarro, decía Iván, lo que fue la crisis, las políticas que adoptó Obama fueron completamente contrarias, y asumió un liderazgo en la inversión pública para tirar de la economía, y se salió antes también de esa crisis y se salió además creando empleo. Aquí ha sido todo lo contrario. Aquí se ha recortado, es cierto que no se ha recortado en lo que se derrocha por parte de las administraciones públicas, yo hasta ahí puedo estar de acuerdo, pero también veo mucho más grave la traslación de rentas que ha habido a la banca, que hablábamos antes. Las ayudas a la banca han supuesto unas ayudas millonarias que estamos pagando entre todos. Según los cálculos que se hacen antes de la llamada crisis, las rentas del trabajo suponían un 52% del total de la renta, y el renta del capital el 48%. Eso ha cambiado. Ahora mismo la inversión es la contraria. Las rentas del capital son un 51% y la renta del trabajo un 49%. Lo que ha habido con la excusa de la crisis es una reapropiación de rentas de los trabajadores por parte del gran capital. El plan Juncker, que se hace en el año 2012 o 2013, posibilita la entrada de los fondos de inversión, que están siendo además culpables de algo que hemos tratado muy de soslayo, y que tú sacabas el tema antes, como es la burbuja del alquiler, la entrada de los fondos de inversión en la compra de vivienda, la compra incluso en algunas comunidades de promociones enteras de vivienda pública, y en la especulación con los alquileres. Esto lo ha posibilitado las políticas que se han impuesto desde la Unión Europea. Oye, pues tenemos que dejarlo aquí. De verdad que me da mucha pena, porque este tema da para mucho más, y además que creo que está siendo el debate muy interesante. Pero rápidamente os planteo ya una última cuestión. Porcentaje de responsabilidad o de culpa, ¿no? Os pongo qué porcentaje de culpa tiene la banca, qué porcentaje de culpa tiene el gobierno, nuestros representantes políticos, y los propios ciudadanos, nosotros como ciudadanos. En un 100%, si tenemos que dividir una tarta, gobierno, banca y ciudadanos. Marcos.
es que no son divisibles. A ver, la banca hace lo que la banca hace lo que los gobiernos le permiten y los gobiernos hacen lo que los ciudadanos le permiten. Si me lo plantea de esa manera, entonces el 100% de la responsabilidad es de los ciudadanos por permitir que los gobiernos que han llevado a nuestro país a esta situación hayan repetido por ahí. Y en segundo lugar, si la banca ha actuado de esa manera es porque no ha habido un control por parte de los gobiernos ni por parte de la administración. No es un reparto de culpas, es que al final los ciudadanos tenemos que ser mucho más conscientes de que quien nos ha llevado a situaciones parecidas no pueden volver a gobernarnos. ¿Compartís la conclusión de Marco o queréis alguno decir porcentaje? Lo comparto y diría algo más. Yo creo que los gobiernos han actuado en esta crisis como los consejos de administración de las bancas. O sea, hay dividir la responsabilidad entre banco y gobierno. Yo creo que los gobiernos han actuado al mandato de los bancos y en interés de los bancos. Yo creo que el poder financiero es el gran culpable. Yo creo que ahora, en este mundo tan globalizado, creo que gobierna el poder financiero, el poder gubernamental hace o sigue las directrices de ese poder financiero y los ciudadanos en líneas generales somos víctimas de ese abuso, ¿no? Que haya familias que hayan cometido errores, pues sí, somos humanos y nos podemos equivocar, pero sobre todo yo creo que en todos estos créditos, aunque no se hayan devuelto, la banca siempre sale ganando. Damián. Yo coincido con Marcos. Yo creo que somos los ciudadanos los que tenemos la última palabra, los que tenemos la decisión y los que somos responsables de nuestro gobierno y por ende de lo que hacen los gobiernos con la banca. Pues Eduardo, Damián, Iván, Marcos, muchas gracias por venir al programa. Gracias por la invitación. Nosotros nos vamos ahora con una entrevista que hemos realizado a uno de estos clientes satisfechos con PTV Telecom y que además también pues los clientes cada vez se animan más a contratar la telefonía móvil, que es uno de los servicios pues más recientes que ha incorporado en estos últimos años PTV Telecom. Pues en esa línea vamos a ver la siguiente entrevista al socio que se llama Francisco Briales. Vamos con esa entrevista. Francisco Briales lleva 5 años con PTV Telecom, él vive aquí en Málaga capital y está muy satisfecho con PTV, de hecho tiene todos los servicios contratados en casa, la televisión, el teléfono fijo, internet y también 2 líneas de teléfono móvil. Francisco, vamos, ya no es porque no hay más servicios que contratar, ¿no? Pues la verdad que sí, que estoy muy satisfecho con lo que tengo con PTV y la verdad que me llama de muchas compañías y siempre digo lo mismo, que estoy muy satisfecho con lo que tengo y que no cambio. La verdad que el servicio es bastante bueno y el precio pues está bastante asequible también. Para hacer luego la administración de la casa y hacer números siempre es bueno tener todo reflejado en una factura, todos los servicios y no tener contratado pues unos con una compañía, otros con otra. Pues la verdad que sí, que siempre una factura pues sabe uno más o menos lo que te tiene que desprender, diremos, al menos, porque... Entiendo que también si habéis contratado 2 líneas de teléfono móvil, que serán los últimos servicios que habéis contratado con PTV, es porque la confianza es plena, ¿no? Pues la verdad que sí, que la confianza que tenemos, vamos, los 2 móviles y el fijo que tenemos en la casa, pues nos va bastante bien. Francisco, ¿tú recomendarías a otros malagueños que contraten también los servicios de PTV, incluido la telefonía móvil con PTV Telecom? Pues la verdad que sí, que el 100% lo recomendaría porque está muy bien, vamos, del servicio, de todo. Yo... Junto al Parque Natural de Sierra Tejeda Almíjara, se alza Cómpeta, destino turístico internacional con un casco urbano típicamente andaluz de calles estrechas, plazas y rincones pintorescos. Conoce su iglesia de Nuestra Señora de la Asunción y visita el Museo de Artes y Costumbres, así como el Museo del Traje. Rutas de senderismo. Disfruta en sus restaurantes y comercios tradicionales donde degustar o adquirir su vino local. Cómpeta. Ven y asómate. Una cultura milenaria y ancestral, rica en tradiciones,
la tierra del sol naciente. Una gastronomía sana y deliciosa. Restaurante Okami, tu experiencia japonesa en Málaga. Pórtico de Velázquez, en Málaga capital, es un lugar mágico para los eventos más importantes de tu vida. Restaurante, cafetería, celebraciones con capacidad para 500 personas. Pórtico de Velázquez, especialistas en organización de pequeños y grandes acontecimientos. Profesionalidad y experiencia, nuestra máxima garantía. Bueno, regresamos aquí después de esa pausa para la publicidad y nos gusta mucho en este programa hablar de literatura, recomendaros pues libros, novelas interesantes, y hoy además nos visita una escritora que cada vez que saca su nuevo trabajo pues viene a visitarnos. A mí me gusta mucho cómo escribe, la descubrí con En el corazón, su primera novela, y hoy nos trae pues la que es su tercera novela, su tercer trabajo, A vueltas con la vida. Cristina Santos García. Buenas tardes, Cristina. Hola, buenas tardes. Bueno, abogada de profesión, sí. Ejerces el derecho, ejerces la abogacía, pero amante de la literatura desde muy joven, apasionada de la lectura, y eso es lo que te llevó a comenzar esta aventura como escritora. Sí, así es. Empecé, yo creo que todo el que escribe primero tiene que ser un gran lector, si no difícilmente puedes desarrollar esa faceta si no te has preparado con, no sé, con un taller de literatura creativa, o si no, pues yo creo que eres autodidacta. Primero empiezas leyendo y después escribiendo. Bueno, esta novela, A vueltas con la vida, tu tercer trabajo que editas y que sacas al mercado, presenta a Ricardo, un importante y prestigioso periodista, y estamos viendo la portada, que descubre que su mujer tiene un amante, que su mujer le es infiel. Toma una decisión drástica, una decisión importante, y su vida da un vuelco, pero no por la decisión, sino porque ocurre un hecho que él no se espera. Sí, bueno, sí, esa es la sinopsis de la novela. Un poco a grandes rasgos, sí, para no desvelar demasiado, ¿no? Para no desvelar... Pero sí. Fíjate que veo que en tus trabajos, En el corazón, también recuerdo que era un actor británico de mucho éxito, pero que no había conocido el amor, y también sucede algo inesperado que le da un vuelco a la vida. Y en la segunda novela, Los años vividos, una chica joven, Alma se llamaba, y visita a su abuela enferma. Ya no sabe que está tan enferma su abuela, pero se entera que está muy enferma, y su abuela le desvela un secreto, y ella se entera pues que personas que tienen en su entorno, me refiero a la nieta, pues que no son lo que pensaba ella. Sí, que las relaciones familiares no eran lo que ella Lo creía. que ella pensaba. ¿Te gusta escribir sobre personajes que de repente su vida cambia y se convierte, pues toma un rumbo diferente? Sí, bueno, y de para secretos darle, inesperados también. Sí, claro, para darle emoción. mayor emoción a la historia. En este caso, la novela arranca cuando Ricardo, el periodista al que hace referencia, sí, tiene que ir al anatómico forense y allí identifica el cadáver de su mujer. Y descubre que su mujer... Él en ese momento sufre un desvanecimiento, ¿no? Y se retrotrae la historia 6 meses atrás. Entonces él está en la redacción del periódico y casualmente descubre que su mujer tiene un amante. Y entonces ya ahí arranca la novela y el lector descubre a la vez que él qué decisión toma, que es una decisión así un poco irreflexiva, los que le rodean no le apoyan pero no quieren que actúe de esa manera. Se desencadenan una serie de hechos y se cruzan la vida de otros personajes. Rogelio, que es un hombre que lleva 15 años en un centro psiquiátrico, y bueno, más personajes, muchos más, ¿no? Yo creo que es una novela muy coral. Es una novela coral, pero ¿te gusta más escribir sobre personajes masculinos o femeninos? Pues cuando venía hacia acá estaba pensando, ¿sí?, por las preguntas que tú me... Porque En el corazón también son sí, personajes masculinos. Sí, pero... ¿En Los años vividos no? No, la segunda no. Pero es verdad que en esta, casualmente, los personajes masculinos parece que tienen como más relevancia.
Es que yo cuando me pongo a escribir, empiezo a escribir, pero después mis personajes parece que cobran vida. Sí. Y ellos son los que me van guiando. Y esta novela pues surgió así, de esa manera. Pero es verdad que algunos personajes que yo pienso que no van a tener ninguna trascendencia, cobran un protagonismo para mí incluso inesperado. Sí. Y en este caso, las mujeres de la novela también tienen... Su peso. Sí, su peso importante. Fíjate que yo he dicho al principio que me gusta mucho cómo escribe Cristina, y no es porque ella esté aquí, que es verdad que me gusta sobre todo porque, fíjate, aparte de que es una lectura muy amena, muy apasionante, te metes ahí en una historia y te olvidas de lo demás, que eso yo creo que ya es todo un logro para un escritor, ¿no? Que no solo que termine la novela, sino que además estés deseando el tener un tiempo del día libre para poder leer, sino que además también describes pero lo justo, no te... a mí, por ejemplo, esos escritores que describen demasiado las habitaciones y que se entretienen demasiado, lo justo sí, pero no se cede. No sé cómo lo ves. Sí, es que yo soy como tú. Yo cuando empiezo a leer una novela y durante 5 páginas me están describiendo una puerta, pues... Digo, bueno, cuéntame la historia, que no quiero claro, saber que entonces... las cortinas tienen motivos florales con esos tréboles y con esos colores intensos rojos, y te pierdes en la historia. Claro, a mí cuando yo la paso a la corrección de profesionales, ¿sabes?, que tienen que pasar, pues siempre me dicen lo mismo, que mi forma de escribir es muy visual. Sí. De hecho, me aconsejaron que hiciera un guión cinematográfico porque tenía bastantes posibilidades. Claro, yo no ni tengo contacto con el mundo del cine ni nada de nada, entonces ni me lo planteo. Yo escribo la novela y ahí queda la historia. Y por lo visto, pues sí, a la hora de escribir, pues soy muy visual describiendo y tampoco me alargo. Sí, no me gusta... Cristina, ¿qué te han dicho la gente que ha leído ya a Vueltas con la Vida? Que yo tengo muchas ganas de leerla y, vamos, estoy deseando. Sigue siendo el protagonista, un periodista, ¿no? Me gusta leer. Pues está gustando, al igual que las anteriores, Sí. una novela que sí que también gusta. Y yo creo que es por eso, porque engancha, porque es amena, porque te evades un poquito del día a día, de la rutina, y te apetece, bueno, pues desconectarte y utilizarla pues en esos periodos vacacionales o en esos ratos que tienes en casa para... Para uno mismo. Sí. Está ambientada en la época actual, ¿no? Sí, completamente. ¿Y en alguna ciudad en concreto, en algún país? Bueno, no menciono, No se menciona, pero el periodista que es la figura central es bueno, un hombre que viene ya como de vuelta, ¿no?, que ha sido reportero de guerra, y en fin, entonces ya se dedica a dirigir un periodo a nivel nacional de tirada, con lo cual yo pues como que la situaría en Madrid, pero no... Después hablo de otras ciudades de España, pero bueno, yo creo que sí que más, aunque no diga concreto que está en esta ciudad, creo que sí que es una más bien historia, Madrid. es una historia, Cristina, de superación personal, porque en el corazón había un componente ahí fuerte de estar muy hundido y de levantarse. No, yo creo que a Vueltas con la Vida son las bofetadas que te da la vida y cómo te levantas y cómo reaccionas y cómo te ayuda tu entorno. Es como cada uno, es que es la vida. En la vida. Sí, entonces, claro, a lo mejor tú lo lees y dices, uy, pues qué vida más... Evidentemente no te voy a contar una vida aburrida, porque si no, cierras el libro y lo dejas, ¿no? Tiene que ser con historia, claro. Imagínate una persona que va a un anatómico forense y... A identificar a su mujer, el cadáver de su mujer. Claro, que ha muerto violentamente. Entonces, por ahí va la historia y los demás personajes que se van cruzando. Se teje como una especie de tela de araña de personajes ahí. Pues Cristina, muchas gracias por venir a presentarnos esta novela, Vueltas con la Vida. Enhorabuena por tu pasión por la literatura y que, bueno, ¿dónde se puede adquirir? ¿Está ya en librerías, en internet, online? En Amazon. En Amazon. En Amazon lo hace todo. Yo me limito a escribir y ellos son los que imprimen, los que la distribuyen, los que editan, lo hacen absolutamente todo. Pues en Amazon, A Vueltas con la Vida, Cristina Santos García. Muchas gracias. A ti. Ya por la cuarta, ¿no? Por la cuarta novela. Sí, ya mismo. Bueno, entre juicio y juicio, ¿no? Sí, entre vista y vista me entretengo escribiendo. Bueno, nosotros ahora continuamos con el programa, nos vamos a ir a una de esas entrevistas que hacemos con clientes satisfechos de PTV Telecom, en este caso con Elo Guerrero, una clienta súper contenta y además, vamos, está encantada de tener los servicios con nosotros, con PTV, y enseguida terminaremos el programa con un malagueño que lo está pasando bastante mal y viene a hacer un llamamiento, una denuncia. Elo Guerrero es clienta de PTV Telecom desde hace casi 20 años
tiene además todos los servicios contratados con nosotros. Todo. Sí, me quedaba el móvil y acabo de venir de que me ponga la tarjeta SIM, o sea que ya tengo internet fijo y ahora móvil. Espero que ya con este último servicio ya me quede plenamente satisfecha. Entiendo, Elo, que el contratar la telefonía móvil es una señal de que todos estos años el trato con PTV ha sido satisfactorio y has confiado, pues dicho, bueno, pues en lugar de tener la telefonía móvil con otra compañía, pues con PTV. Efectivamente, porque además de que estáis muy cerquita, sois una empresa familiar. O sea, yo vengo y veo una cara que me atiende, además con la mejor de vuestras sonrisas siempre, sois muy agradables y bueno, y además tenéis buen servicio, con lo cual para mí es la compañía perfecta. Un trato familiar, cercano, y luego el tenerlo unificado todos los servicios en una sola factura, entiendo que es una ventaja, ¿no? Pues sí, ahora mismo, no sé si se puede hablar de precios, sí, ahora mismo me acaban de ofertar 40 gigas hasta el 21 de diciembre, estoy hablando de móvil, y llamadas ilimitadas por 20 euros más. 20 euros más añadido a mi factura de fijo y de internet, con lo cual... Los compañeros, si es necesario, pues nos ayudan con el teléfono móvil, a cómo manejarlo, a cómo, si tenemos alguna duda, pues mire, por aquí, con esta aplicación, te orientan bastante a los compañeros, ¿no? Todo, yo lo he hecho, yo tenía una batería de preguntas escritas para que no se me olvidara ninguna y a todas me han respondido satisfactoriamente y además me he enterado. O sea, que son claros a la hora de explicar. Así que muy contenta de momento. ¿Recomendarías a otros malagueños, otros ciudadanos que confíen también en PTV para contratar la telefonía móvil? No recomendaría, recomiendo. O sea, mi hermana se la ha hecho hace poco y tengo una amiga que ella mismo se va a pasar por aquí también. O sea que lo recomiendo desde hace mucho tiempo. Pues muchas gracias, Elo. Nada, gracias a vosotros por vuestra amabilidad. Continuamos en el Magazín Málaga TV. Vamos ahora con la última historia de esta tarde en nuestro programa, un testimonio que viene de la mano de un malagueño que lo está pasando bastante mal. Él lleva desde el día 12, ¿verdad?, el 12 de noviembre en huelga de hambre porque le han retirado su pensión no contributiva. Joaquín José Banderas Requena, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Desde el 12 de noviembre en huelga de hambre, sí. A las puertas, además, te pones siempre cada mañana en las puertas de la Delegación de Salud e Igualdad en calle Córdoba. En calle Córdoba, sí. ¿Cuándo te notifican que la pensión te la retiran? Y el motivo que te dan también. Me lo notifican el día 18 de octubre. El 18 de octubre. Me mandan una carta en la que me dicen que me quitan la pensión, porque el motivo que me dan es de que los ingresos de la familia superan los 100 euros. Tú vives con tu hermana, Vivo ¿no? con una hermana y un hermano. Una hermana y un hermano. ¿Y tu hermana percibe una pensión? Sí. ¿También no contributiva? No, contributiva. Contributiva. Sí. Y por superar 100 euros la unidad familiar, te han retirado tu pensión. Tu pensión te la estaban dando porque tú tienes concedida un grado de discapacidad, ¿no? Tengo reconocido desde el año 2008, hace 11 años, un grado de discapacidad del 69%. Sí. Y por el síndrome de Tourette, como he dicho antes, ansiedad generalizada, insomnio, y eso me notificaron de que me quitaban la pensión y cuando fui a sacar la medicación de la farmacia, me dijeron de que me salía a pagar. O sea que también has perdido derechos a la hora de tener recetas. O sea, de sufragar los medicamentos de manera más económica. Gratuita. Gratuita. Como era antes. Antes lo tenías gratuito. Antes lo tenía gratuito. ¿Y ahora te cuestan cuánto? Ahora me cuesta pues una caja de ellas, uno de ellos me cuesta 3,80 €, otra me cuesta casi 4 euros también. Sí. Y la que menos me cuesta son 30 céntimos, pero vamos, en mis circunstancias, que no percibo ningún dinero de ningún sitio, solo tenía la pensión no contributiva, pues... Te resulta muy complicado ahora, claro. Complicado, sí. Claro. Ahora dependes entonces 100% de lo que percibe tu hermana. De lo que percibe, de lo que cobra mi hermano. De lo que cobra tu hermano. Porque mi hermano está en el paro también. Y también mi sorpresa fue de que cuando le pregunté a la trabajadora social de la Junta de Andalucía, me dice que me notifica, me informa de que puedo solicitar otra vez la pensión, pero que me tengo que empadronar en otro sitio fuera de mi casa, o mi hermana empadronarse en otro domicilio. Y yo le dije de que eso cómo puede ser, como si vivimos juntos desde que... Para que no cuente, para que no rece como que la unidad familiar... Exactamente, exactamente. Y esa fue mi sorpresa, digo, me quedé que... O sea, este es el consejo que te han dado. Eso es el que te empadrones en otro domicilio. En otro domicilio. Y que no es seguro de que me la puedan aprobar.
Bueno, yo ya ahí me pierdo, no sé hasta qué punto eso, pero estamos viendo fotografías que nos pasó además nuestro amigo Paco Aguado. Hay que decir que el colectivo de Renta Básica te está apoyando y te está ahí dando pues, mucho empuje, mucho ánimo. Sí. ¿Cuántos días dices desde huelga de hambre? Desde el 12 desde el 12 de noviembre. O sea, que lleva este mes. 4 días. ¿Cómo lo llevas? Pues la verdad que lo llevo bastante mal y bueno, y si no fuese por el apoyo de la plataforma, pues estaría pasándolo peor, vamos. Y en mis circunstancias lo que pasa es que me veo impotente, me veo abandonado por la administración, porque llevo 11 años cobrando Después de 11 años te retiran porque supera 100 euros la unidad familiar por la pensión contributiva, en este caso, exactamente, que percibe mi hermana. Tu hermana. Y son 11 años cobrando. ¿A dónde voy yo ahora? Con 58 años, ¿dónde voy? Si me dan un trabajo, pues podría trabajar, pero es que ni eso siquiera. Pues. Entiendo que responsables de la Delegación de Salud, de Igualdad, que pasan todas las mañanas, que acuden a esas oficinas, te están viendo, se paran, que te dicen, no sé... Me dicen que ánimo. Solo eso. Me dicen que ánimo, que para adelante, es lo que me dicen, es lo único. Pero claro que lo que yo quiero decir es que lo que yo quiero exponer, ¿no? De que yo no puedo estar sin percibir nada, porque como he dicho antes, ¿a dónde voy ahora con 58 años? ¿Qué hago? Es que es que la Junta de Andalucía, una vez al año, en enero, a los pensionistas nos manda un documento en el cual tenemos que rellenar y tenemos que entregarlo en Calle Córdoba. Sí. En ese documento se puede leer claramente de que la administración tiene, con mi firma, tiene la autorización de indagar e informarse de lo que cada pensionista declara es cierto, o si hay engaño. Y en este caso es lo que yo no entiendo, cómo me mandan una carta diciendo que me quitan la pensión cuando deberían de haberme citado, ¿no? Y yo hubiera acudido, me hubieran dicho, mira Joaquín, ¿qué pasa esto? ¿Y tú ese documento lo has entregado cada año? Cada año, 11 años llevo entregándolo. ¿Con la información veraz? Con la información veraz. Sí. Ahora, lo que pasa es que, como yo padezco esta enfermedad, a lo mejor no ha sido mi intención, porque si esos 100 euros es cierto, de que, vamos, es lo que estipula el Estado, pues sí, lleva razón. Sí. Pero también me podrían haber citado y me podrían haber dicho, Joaquín, pasa esto y esto y esto. ¿Usted se ha dado cuenta o cómo ha pasado? Y no que por correo me hundan la vida. Claro. Porque es que me están hundiendo la vida. Y yo no voy a dejar la huelga de hambre, porque es que es lo único que tengo. Joaquín José, mira, esta es tu cámara, estamos ya fuera de tiempo, pero rápidamente haz el llamamiento que consideres oportuno. Mi llamamiento, yo le ruego a Susana Díaz Pacheco, presidenta de la Junta de Andalucía, que por favor que revise mi caso, y de que me devuelva mi pensión, y que yo la medicación no tengo para pagarla, tengo que estar a expensas de mis hermanos o de mis hermanas. Y eso es lo que ruego, que por favor que tengan un poco de corazón, que cambien esa ley, que por 100 euros no veo yo motivo, no lo veo yo lógico. Mucha suerte, mucha fuerza y estamos en contacto a través de la plataforma de Renta Básica. Tenemos también tu teléfono, ojalá que esto pronto se solucione. Muchas gracias. Gracias. Lo dejamos aquí. Que pasáis un buen fin de semana. Gracias por seguir la programación de PTV y el próximo martes regresamos con mucho más contenido aquí en el magazine Málaga TV. Hasta el martes. Okami, tu experiencia japonesa en Málaga. Y Ayuntamiento de Cómpeta han patrocinado este programa.